desejar boa noite e, em nome do meu grupo, agradecer pela sua participação nesse projeto. A sua contribuição sobre esse projeto vai enriquecer muito o nosso conhecimento, que vai fazer com que o nosso conhecimento saia da parte apenas teórica e adentrando a parte prática, como é a realidade, e não tem ninguém melhor para contar dessa realidade do que você que já passou por que viveu bastante tempo no seu país. Aí, primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, poder falar o seu nome, qual local você nasceu, quanto tempo você ficou na Venezuela, fazer uma breve apresentação. Então, tá bom. Muito boa noite para você lá. Meu nome é Osvaldo Alexander Lopes Garcia. Tenho 35 anos de idade. Na cidade que eu morava lá em Venezuela é Maturim, o estado é Monaga. Aí, mi profesión, la era operador de maquinarias pesadas. Entre a petrolera, como aquí en Brasil es Petrobras. Uhum. E como foi, durante esse período, você crescer na Venezuela? O sea, fue bueno, en aquellos tiempos todo era bueno, ¿eh? El crecimiento, las cosas, era bueno, la educación, una educación muy boa. Una educación muy boa, mas havia aquela coisa que depois que você fazia a primária, a secundária, você não tinha acesso à faculdade, à universidade. Não Aham. tinha, não tinha essa facilidade de a gente fazer faculdade, porque tudo era privatizado no país na época. Então, a próxima pergunta é, foi a nova Constituição estabelecida no ano de 1999 teve um impacto positivo no país? Era a nueva constitución, a constitución de 1999, a verdad, ella fue respaldada por el pueblo venezolano, por todo, ella tuvo una aceptación, hecho como del 52%. Y en la parte positiva, ella tuvo sí su parte positiva y su parte negativa también. En la positiva, ha hecho que el 70% fue positivo, el otro 30%, como todo gobierno, usted sabe que se cumple y no se cumple alguna cosa. Uhum. E durante esse período da Constituição, o povo participou ativamente para poder estabelecer como ia ser criada a nova Constituição? El pueblo tuvo participación, a través del pueblo fue que ella fue aprobada. El pueblo respaldó toda esa constitución. E qual foi a maior revolução que vocês observaram da antiga Constituição de vocês para a de 99? Qual foi o grande diferencial do direito? Qual foi como que eles fizeram para que essa Constituição ela tivesse uma eficácia melhor do que a antiga? Olha só, ela foi planteada por meio de diputados e por meio de uma Assembleia Nacional, ¿eh? Então, ela foi e aí, na coisa para ela dar positiva, eles fizeram um monte de projetos, um monte de lei, mas sempre respaldada com o povo, nada sin que ver com o povo sempre respaldava. E ali as coisas foram marchando bem, ¿eh? E aí você poderia contar um pouco sobre como foi o início do governo com essa nova Constituição
que iniciou em 1999. ¿Cómo fue? Como foi o início do governo com essa nova Constituição de 99? Ahora, con ese inicio de la Constitución, el pueblo fue muy beneficiado. El pueblo tuvo participación ciudadana. El pueblo, tipo así, entró a tener participación ciudadana. Un gobierno le garantía participación al pobre, a todo ciudadano venezolano. ¿Entendió? Entonces, allí el pueblo fue teniendo mejora, fue siendo más tomado en cuenta a través de esa constitución. Y pues sí, porque en la antigua constitución solo las personas de clase alta eran los que tenían el poder. ¿Entendió? Ahora, cuando llegó el nuevo gobierno, hizo esa nueva constitución que fue aprobada por el pueblo venezolano y por diputados de la Asamblea Nacional, entonces el pueblo pasó a tener más participación ciudadana, más derechos, entonces fue teniendo su parte positiva. E qual foram esses direitos que vocês passaram a ganhar mais, ter mais? Então, olha só, eu, na época, para fazer faculdade na antiga Constituição, del 99 para baixo, a la clase baja no podía tener facultades, no podía tener, no, era difícil el estudio, ¿eh? Era para la gente hacer una facultad, era muy difícil. Cuando ya entró esa constitución de 1999 para acá, entonces la clase baja, la clase media, Então, como a gente estava falando, quais foram os direitos que que vocês foram mais beneficiados com a chegada da nova Constituição? los derechos que nos fuimos más beneficiados, oye, en la educación, los jóvenes tuvieron más derecho a facultades, el gobierno ayudó mucho, las personas idosas en su aposentadoría, en la salud, en la más participación ciudadana. E quais foram as melhorias que mais tiveram com a nova Constituição na área da saúde? Porque ya tenía médico en cada canto de Venezuela, en cada rincón de Venezuela, tenía médico. Gobierno pagaba médicos para ir para cada municipio, en la Josa, en todo canto había médico, pues en la parte de la salud. Aí, desse período, você havia comentado que vocês tiveram mais conquista e tal, porque aí os jovens passaram a ter direito e acesso a faculdades. Aí você tinha comentado que tinha o programa também que levava os jovens para estudar no estrangeiro. En extranjero, o gobierno daba esa jóvenes hoy en día, así como você que están pasando sus facultades, y si você no tenía una boa calificación en la facultad, el gobierno en parcería con otros países de fuera, Argelia, por lo menos si yo estudiaba hidrocarburos, petróleo, en gas, esas cosas así, él entraba en parcería, mandava al joven a estudar lá fora,
ele dava para todos os gastos dele lá, e ainda quando ele terminava de estudar, o jovem chegava a botar a Venezuela com emprego garantido y todo garantido. Y en esa estadía que el jovem estaba lá, el gobierno también ayudaba a los pais do estudante que estaba lá fora, ¿eh? Entonces, a gente esas fueron una de las cosas que el gobierno hizo y no pasó a tener esa oportunidad, ¿entendió? Mas en la antigua constitución, en el gobierno del 99 para embaixo, la gente no contaba con eso. La gente solo hacía secundaria, primaria, secundaria, y ahí el joven paraba por causa de recursos. No podía seguir estudiando porque no tenía recursos. Ahí llegó el gobierno, colocó con esa constitución, ahí el joven pasó a tener más derechos, beneficios, faculdades, muchas faculdades de gracia. Ainda los jóvenes recibían una ayuda pues, por mes, aquel que era encaprichado, que tenía buena calificación. El gobierno tomaba mucho en cuenta eso. Uhum. E o valor que vocês recebiam como o salário mínimo do país dava para vocês conseguirem manter se manter a sua família Olha, nesse período? en el periodo de 1999, del 2000, pues, porque el gobierno tomó pose, ese gobierno ganó en 1998, él entró a tomar pose en 1999. Entonces, una vez que él se colocó allí, hubieron mejoras sí en el salario, ¿eh? En el salario hubieron mejoras estoy hablando de ese, hasta el 2013, 2011, 2013. Ali, el dinero valía mucho, moneda venezolana, bolívar venezolana valía mucho. Você compraba y conseguía sustentar y ainda sobraba dinero, ¿eh? Ahí era bom, como falar, no éramos ricos y no lo sabía, y no nos sabía en ese periodo. E como que foi essa transição? Porque quanto tempo que essa Constituição ela estava sendo cumprida de forma efetiva dentro do país? Olha só, en el gobierno de Hugo Chávez, el presidente hoy en día fallecido, que fue de 1990, él ganó en 1998, tomó pose en 99, y él murió el 5 de marzo del 2013. Entonces, 2013? del 2013, Hugo Chávez murió. Entonces, de ahí para acá, entonces, o presidente que está ahora, él pasó a ser presidente encargado. Una vez el presidente fallecido murió, él pasó a ser presidente encargado de Venezuela. So que en ese periodo, él mismo candidató a presidente y él ganó las elecciones, ganó a presidencia nuevamente. Entonces, a transacción él mismo se la fez. No, para mí no hubo, porque él mismo estaba en la presidencia. E como foi viver, então, esse pós-período do ex-presidente, no período depois de 2013, na Venezuela? No, ahí ya el Popo, ven, ya el Popo ahí ya estaba, en el 2013 ya estaba entrando, comenzando a entrar en crisis. Ya estaba apretando las cosas, más ahí no tenía oxígeno. En el 2013, más ya del 2013, 2014, ya Venezuela fue sancionada económicamente, cayó en crisis política, manifestación, protesta, crisis política, protesta. Ahí ella fue ya sancionada, fue elevando muchas sanciones económicas y
ella fue bloqueada. So, no, los medios de comunicación de mi país, lamentablemente, no falan eso, ¿eh? No, en nuestro país fue bloqueado y tiene hoy en día 763 sanciones puestas por el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos aliados, ¿eh? En un caso, países de Europa, Canadá, esos países que son aliados con Estados Unidos. Entonces, esas sanciones y ese bloqueo por cuál país. Entonces, hay el país pasando por una crisis económica, una crisis política y eh, una crisis política, y ahí no quedó otra alternativa que ya empezase ahí, porque ya no estaba consiguiendo las cosas. Venezuela, ella es rica en petróleo y gas hasta ahora. Uno de los países de América Latina, de América del Sur, más rico, con más reservas de petróleo, es Venezuela. Solo que por esos bloqueos y esas sanciones, él no consigue levantar su producción de petróleo ni consigue venderlo. ¿Entendió? Solo está bloqueado. Entonces, Oasis, para mí, que un país con sanciones y sanciones, bloqueo y crisis económica, inflación, que son fácil, inflación, inflación y más inflación, no consigue desarrollar, pues, allá adentro. Entonces, no somos los perjudicados y hemos llegado a este extremo en que estamos hoy en día, mis parceros, tanto así como estoy yo, que alternativa que no estén a la es emigrar para los países vecinos, países aquel que tenga condición va para otros países más longe y así. Uhum. E quais foram os principais direitos que você observou que começaram a ser ignorados pelo novo governo? Olha só, los derechos humanos, ya ahí entró ya un país ya de este presidente que está ahora, ya por lo menos él le viola mucho a los derechos humanos porque la gente tiene que ser realista, por lo menos la libertad de expresión, de la salud, él está ruin, entende? Tudo, tem muchas cosas que han sido ignoradas. Entonces, desde el 2013 para acá, Venezuela viene de picada, de bachada, él viene, ¿entiende? Viene caótico, está caótico. Hasta agora está muito caótico. Só Deus. E nesse período de agora, você ainda tem pessoas, familiares morando na Venezuela? Tem minha mãe, minha pai, tem outros irmãos que ficaram lá, tem já uns irmãos que estão lá em Roraima, aqui no Brasil. Uhum. E com esse novo governo que está lá agora, com essa nova situação econômica, político-social que o seu país está enfrentando, o poder de aquisição dentro do país ele diminuiu? El poder de adquisición, O dinheiro ele deixou de valer? puede ser. Él, por lo menos, la inflación consumió a Venezuela. El dinero dejó de valer. Olha só, hoy en día, para você tener una noción de cómo es la cosa, yo envío a mi mamá para Venezuela cuando ten las condiciones de ayudarla para lá. Yo envío R$ 100 para ella de aquí, de Brasil, para lá, y da a lá 3,5 salarios de aqui de salário do Brasil, de salário de lá. E com o salário mínimo, a sua mãe ela é aposentada? Minha mãe e meu pai, os dois. E o valor que eles recebem da aposentadoria é o que eles conseguem comprar? Elas conseguem comprar, el valor da aposentadoria é 130 bolívares.
y un kilo de frango, un kilo de frango vale 90 bolívares. Entonces, él lo compran, para no comprar frango, lo compran un arroz, un óleo, un café, un café, no un café de un kilo, es medio kilo de café en po. Ahí y un kilo de azúcar y pronto, acabó la presentaduría. No vale nada. Quiero la valor después de no irse el segundo país más rico de América, como el segundo país más rico de América Latina pasó a ser el país más pobre de muchos países. Esa es la realidad de mi país, ¿entendió? Porque yo viví eso en carne propia, ya como dice el brasilero, que yo sentí en la piel ese negocio, la, É muito triste essa situação que acontece lá, né? Porque é acontece lá. o salário mínimo que com esse salário mínimo que os aposentados recebiam antes do governo de 2013, eles conseguiam se sustentar de uma forma digna, né? Poder fazer todas as refeições, ter a variedade de comida. Toda, toda. Falar la realidad. El gobierno de Hugo Chávez, antes de Hugo Chávez morir 2013 a 2000, 1999, no era rico y no sabía. E qual foi o momento que você decidiu sair da Venezuela? 5 de marzo de 2017. Aí você veio, primeiro você veio sozinho ou você já veio com a sua família? Vine con mi hermano más velho. E quando você saiu, como que foi? Você chegou em qual local do Brasil? No, llegué por la bajera de Roraima, ¿eh? Uhum. E nesse período, qual foi o motivo maior que fez você buscar o Brasil? Olha, ya en el 2017, ya Venezuela estaba pasando, ya la crisis era pesada, era fea. Ya imaginen en mi caso, tres meninos, a gente deitaba sin comer, acordaba sin comer, conseguía comer por lo menos una comida al día. Entonces, la gente puede soportar eso, porque a gente adulto, más una crianza, no. Entonces, se me metió en la mi cabeza, no, yo tengo que salir, porque si yo no salir, mi hijo no iba a pasar preto, va. Es terrible la gente como pai ve un hijo llorando con fome, ¿entiendes? Uno no desecho eso para ningún pai de familia, por lo que la gente pasó lá. Entonces, eso fue lo que me motivó por mi filho salir de mi país, abandonar mi país, por lo menos dejar a mis parientes, mi mamá y mi papá. Y desde ese día, 5 de marzo de 2017, llegué a Navajera 9:30, 9:40 de la mañana, allí con mi hermano más velho, y hasta ese día estoy aquí en Brasil, luchando por el bienestar de mi familia. E quando você pensou em sair, você pensou em outros países ou você já saiu com o intuito de vir para o Brasil? Eu pensava aí, bueno, yo pensaba por lo menos tipo así, país que yo siempre quería visitar o que quería ir era Colombia, mas no dio para ir para lá. O Brasil es el único país de América del Sur que le da a los emigrantes. Cualquier inmigrante de un país que fue, le da la libertad de tener documentación, y de entrar, pues, legalmente, la gente legalizarse y entrar por la puerta grande. Es o Brasil. Colombia tiene dificultades,
Estados Unidos expulsan el inmigrante. Entonces, acá en Brasil, la gente no odia eso con el inmigrante. Entonces, la gente le da muchas gracias a Dios por este país hermano que recibe a cada uno de cada inmigrante, bien sea del país que fue. Uhum. E como foi que você saiu do local que você chegou no Brasil até chegar aí na cidade de Pedra Menina? En mi, en mi país, en edades de 18 años, 19 años, yo fui también formado en el ejército, pasé por la fila del ejército venezolano, bajera con Brasil. Entonces, yo pegué mucho conocimiento físico, psicológico, y la gente fue soportando en ese periodo que yo entré en Brasil. Entré en el 2017 y fiqué en Roraima hasta el 2019, diciembre. Ahí yo pasé un año y poco solcino aquí, luchando. Mis hijos estaban ahí en el 2019, en diciembre, el 27 de diciembre del 2019. Ahí yo conseguí mandar dinero para mi esposa venir con mis hijos, mis tres hijos y mi cuñada. ¿Entende? Eu peguei dinheiro, paguei um carro de minha casa lá hasta La Barrera. Aí eu receberam na Barrera e estão comigo aqui. E eu fiquei em Roraima esse período, esperando há quase 2 anos. Aí, no caso, como Roraima é a porta de entrada por La Barrera para nós, eu decidí, porque era muito imigrante, miles de imigrantes. Ah, Aí eu decidi venir mais para o centro do Brasil. Aí eu, sem dinheiro, sem nada, mas eu tinha experiência militar. Aí eu fui e corri atrás com a ONU, com o exército brasileiro, e eles me deram aquela força, aquela mano amiga que a gente precisa. Eu ganhei 5 pasajes de avião por medio de la ONU, el ejército brasileño, y fui interiorizado hasta acá, hasta Pedra Menina. Ainda mi mujer ganó un cartón con 2 salarios mínimos hasta no estabilizarnos aquí en Pedra Menina. uhum. E quando você chegou em Pedra Menina, você já conseguiu trabalhar? Você sofreu? Você achou que o povo foi receptivo? Você enfrentou algum preconceito? Olha só, la gente ya vino ya salió de Boa Vista con empleo garantido, porque la ONU, ella se encarga de cada inmigrante que va a salir de ellos ya ven para un lugar garantido con empleo, ¿entendió? So Uhum. que cuando nos llegamos en un sitio donde nos llegamos, ahí, como acontece con cualquier ciudadano inmigrante, acontece, ya sea brasilero, en Estados Unidos, allá en Portugal, en cualquier, existe aquella xenofobia y a veces aquella, ¿cómo es la palabra? Aquel preconceito para con nós, pues. Mas nós estamos de pé guerreando, mi hermano. Nós não estamos por eso. Nós vinimos a un país para guerrear. Entonces, yo acho que para nós no está eso. No está eso. Eso es cuestión, como falei, yo vine preparado psicológico y mentalmente. Entonces, para mí eso no es cosa de que puede desanimar a la gente para seguir luchando a conseguir el propósito que no está aquí, en este país. Uhum. E os seus familiares que ainda moram na Venezuela, eles também têm vontade de vir para o Brasil? Olha só, hoy de mañana falei con mi mamá y están dois primos, mi hermano, pidiéndome ayuda para mí traerlo para acá, Entonces, yo falei para él, porque yo no paso nada para él, porque la gente tiene que virarse, pues. Cuando la gente se independiza tu país y demás, la gente tiene que engolir calado y todo está bien, todo está bonito. Entonces, yo falei para él que
não vai dar certo, que eu vou procurar uma oportunidade, vai sair uma oportunidade e vai dar certo para eu trazê-lo hasta aqui. Eu não tiro as esperanças de eles sair de lá, porque como eu consegui sair, eles também podem conseguir sair. Então, minha vontade é ajudá-los para também buscar um futuro melhor aqui no Brasil. Uhum. E atualmente, hoje, os seus filhos, eles possuem que idade? Eles são crianças? É, Já estão rapazinho, já adolescentes? tem um na etapa da adolescência com 13 anos, tem um com 10 e tem um com 8. Aí eles estão estudando aqui no Brasil, eles já, Estão já estudando. aprenderam um pouco português. Agora eles só falam português, meu irmão. Espanhol já está Ah, esquecendo. já está esquecendo, né? É, É. Então, para a gente ir finalizando aqui, o que você tem alguma coisa ainda que você gostaria de falar, que eu esqueci de perguntar? olha só, não, você não esqueceu nada, tudo bem, a gente compreendeu tudo. Eu falei lo que a gente, la realidade, lo que tipo assim, ó, porque en la época de ese gobierno, de esa constitución, cuando yo llegó era joven, yo viví todo eso. Yo estaba con 17 años de edad. Entendeu? De repente, você pode fazer a entrevista a outro jovem que tenha 18, 17 anos hoje em dia, e ele pode responder para você todo o contrário. Mas aí é onde eu chego, que é a questão psicológica da pessoa, porque se ele está com 18 anos em dia, hoje, pues, por lo menos, você faz uma entrevista a um jovem venezolano de 18 anos, ele vai falar es de onde para acá, porque él no vivió eso, ¿entendió? Él cuando el gobierno llegó a no poder, él hecho que era, andaba andando, comenzando a vivir, a abrir los óleos, ¿entendió? Uhum. Entonces, hoy tengo que, por lo menos, vivir las realidades. Yo viví las realidades. Gobierno a mí, ni de izquierda ni derecha, dio nada para mí, mas yo vi con mis óleos las oportunidades que tuvieron muchos jóvenes, muchos adultos tuvieron muchas oportunidades. Entonces, hasta el 2013, más del 2013 para acá, esas oportunidades cambiaron. Pues. Es que ahora tengo otras mentalidades, el gobierno pasó por todo eso que lo que pasó, bloqueo y bueno, ahora todo fica en las manos de Dios, echar todo en las manos de Dios para que nuestro país vote a ser el mismo país que era antes. É. Então tá, eu quero agradecer a sua participação. A sua contribuição hoje vai engrandecer muito o nosso conhecimento. Eu tenho certeza que todo mundo, na hora que for assistir esse vídeo, a parte desse projeto, todos vão conseguir entender um pouco melhor sobre o seu país e entender ver como foi essa vivência e até mesmo quebrar alguns preconceitos de achar que a Venezuela sempre foi um país que sempre já esteve na crise, sendo que é o que você disse aqui, é contrário disso que a gente, às vezes, o senso comum faz a gente acreditar. Era, con vos y te repito, del 2013 para abajo, no ya era rico y no sabía. É, Yo no era rico y no sabía. Otra cosa que para ir también finalizando, para echar ahí, para você tener una noción de lo que es la política en mi país, de lo que se vive hoy en día en mi país. Yo acho que el gobierno, tanto de derecha como izquierda, ahora, ellos no piensan en el país, no están pensando en el país. El gobierno de derecha solo piensa en hacer política, hacer manifestación. Entonces, ha hecho que ninguno de los dos pasen de su parte para levantar el país para el frente. Oye, ¿cómo es que puede ser levantado un país para tirar de ese negocio allí en que lo que no está pasando? Porque en realidad
el sufrimiento es para el pueblo venezolano, no para los gobernantes, porque ellos están en el poder. ¿Entendió? Entonces, yo acho que si ellos entrasen en un diálogo de paz y ellos entraran en una parcería para hacer leyes que beneficien al pueblo, daría cierto. Mas ninguno de los dos piensa eso. Ellos están pensando en quitarnos poder allí. Mas ahí estamos. Ahí estamos esperando en que Dios, porque solo Dios es el que va a tomar el control de nuestro país. Y Dios tiene la certeza y la fe que va a dar todo cierto. Mas este, esa cuestión allí, sí, da a entender que Venezuela siempre fue ruin, que Venezuela siempre no. Esa es una mentira, país, porque no estuvo mejor así, aquel que no era preparado, que no tenía facultades, consiguió hacer facultades, eh, y todas esas cosas, pues, hubieron las cosas boas, ¿entendió? Y bueno, como falo para você, Ronaldo, la gente lo que precisa es de tanto del gobierno de izquierda y del gobierno de derecha, que ellos façam leyes, pasan una política para para el pueblo mejorar, que pasan política para el pueblo mejorar y que el gobierno de derecha nunca va a ganar el gobierno de izquierda por una razón, porque ten personas lá en la política que ten mozos que tienen 60, 70 años y ellos no dan paso a un joven venezolano para prepararse para sacar el país para el frente. Entonces, yo concordo que el joven de hoy en día tiene que prepararse para sacar un país. Ellos no pueden estar con ese egoísmo. Y nunca van a ganar a un cara que, por lo menos, ¿cómo es que ganan a un gobernante de izquierda así cuando van años que ven en elección en Venezuela? Y usted puede pesquisar en las redes sociales que estén ya 5 o 6 candidatos de derecha. Oye, cómo es que ellos están con aquel fome al poder. Mas si ellos se unirían entre todos y ellos tiraran un candidato, hallaría que da centro. Mientras ellos estén con esos 5, 6, cada estado quiere tener un candidato a presidencia. Hermano, no piensen en vos. El político no puede pensar solo en él. Él tiene que pensar en un bienestar para el pueblo venezolano. Y yo acho que daría certo, mi hermano. Eso aí. Muito obrigado, tá? Falou belas palavras e que servem tanto para, principalmente para o governo da Venezuela, mas que essas palavras também sirvam aqui para o Brasil, né? Principalmente agora a gente saiu de um período super polarizado de eleições entre uma briga entre direita e esquerda, enquanto os políticos estavam brigando, sendo que eles deveriam estar pensando na própria população que eles estavam lá para poder defender e ajudar. Mas muito obrigado pela sua participação. A gente agradece muito a sua presença aqui hoje